Bien, el protocolo marca que en estos actos primero se da las gracias a las autoridades, al comité organizador, al comité científico, pero como que es un acto de One Health, vamos a dar saludos, ¿no? Porque hablamos de salud, ¿no? Entonces la etimología dice que saludar es desear buena salud a todos los presentes, agradecer que a estas horas de la mañana vengan a escuchar una conferencia sobre economía es mucho de agradecer. Normalmente los economistas son bastante vespertinos, por no decir aves nocturnas, pero vamos a intentar explicar un poco cómo funciona esto de las relaciones entre una salud única, una salud global y la economía. Si me han invitado aquí es porque soy miembro académico de la Real Academia Europea de Doctores, que es una academia que, a diferencia de la lengua, de la historia, de la medicina, es transversal. Por tanto, estamos acostumbrados a dialogar, a hablar, a compartir con ingenieros, filósofos, teólogos, biólogos, veterinarios, farmacéuticos, médicos, etc. Es una academia donde hay un diálogo continuo con todas las disciplinas del conocimiento. Y estoy en la universidad pensando todavía que en la universidad la etimología de universal se mantiene y, por tanto, podemos mantener también esos diálogos a nivel del conocimiento científico más riguroso. Vamos a iniciar la ponencia, hablaremos del impacto económico que puede tener el One Health y, para empezar, intentaré hablar desde un punto de vista público y después nos concentraremos más en un punto de vista privado, ¿no? Ya verán que no es nada complicado e intentaré que sea atractivo. Empiezo, ya que estamos en una Facultad de Ciencias de la Información, hablando de un autor que murió hace 10 años, que es Gore Vidal, que escribió en 1992 sobre el declive y la caída del Imperio americano, ¿no? Bueno, se equivocó, ¿no? Porque el Imperio americano continúa sobreviviendo y dura, y durará, pero fíjense que ya empieza a introducir la importancia que tiene el lenguaje en el conocimiento. Y nos dice que una civilización es decadente si su lenguaje es decadente. Ahí la relación puede ser por las dos partes, ¿eh? Si la civilización es decadente, su lenguaje será decadente, o si el lenguaje es decadente, la civilización va en decaída. Si miramos cómo escriben nuestros estudiantes hoy en día, desde la ESO hasta la universidad, la caída es profunda, ¿vale? Esto ya no es necesario hablar de más cosas para ver que Gore Vidal algo tenía de razón al proponer esta relación. 2500 años antes de hoy, otro señor, y ahora para ver que esto de la salud es global, nos vamos hacia la China, ¿no? Ya Confucio habló en términos similares. Cuando le preguntaron cómo se podía organizar el Estado, dijo que los nombres, las palabras, las definiciones son básicas para que la gente tome las decisiones pertinentes. Si no se saben denominar correctamente las cosas, los ciudadanos votan erróneamente, los ciudadanos toman decisiones erróneas y la caída de la civilización es muy evidente. Bien, voy a señalar una serie de palabras que aparecieron ya ayer y que son de uso común en este entorno, pero que fuera de nuestros ámbitos son más desconocidas y conviene hacer mucha pedagogía de las mismas. De zoonosis todos ustedes saben muchísimo, y normalmente pues se dice esto, que son enfermedades que los animales, los humanos también somos animales, transmitimos a otros animales. Normalmente la relación es de animal a humano. Bien, un catedrático de Derecho Mercantil nos decía que no nos enterábamos de nada porque todo empezaba en Egipto. Entonces dije, vale, vamos a ver Egipto. Esto es un relieve en la tumba de un visir, de un altísimo funcionario de hace 4.500 años, del bajo imperio, del imperio medio egipcio. Es un relieve
importante, de unos 10 metros de largo, y se van viendo en él figuras sobre cómo cuidar a los animales, cómo tratar los alimentos, etcétera, elementos de la economía agraria que hay todavía en el río Nilo. Y voy a concentrar la imagen aquí, ¿vale? Es difícil entender qué es esto, pero gráficamente, visualmente, no hay duda. Hay un señor que tiene una vasija, entendemos que es llena de agua del Nilo, que se la ofrece a otro señor que está amamantando a un lechón. Entonces, lo de la zoonosis, ayer ya vimos que los buitres pueden morir por los inflamatorios que están consumiendo, y resulta que los humanos también transmitimos enfermedades a los animales. Por tanto, la zoonosis hemos de empezar a entenderla en los dos sentidos. Esta práctica yo creo que no la habíamos visto en ninguno de nosotros, pero 3.500 años antes, cuidar a los lechones ya era algo que implicaba comportamientos muy, muy preciados. La OMS en 2021 reconoce que la salud humana no puede tratarse solo con la sanidad médica, con los servicios sanitarios tradicionales, y hay que introducir veterinarios, hay que introducir otro tipo de científicos dentro de la Organización Mundial de la Salud. Esto es un paso importante para configurar realmente el concepto de One Health. Hemos necesitado una pandemia como la del SARS-CoV-2 para que podamos hablar ya realmente de organizaciones mundiales preparadas desde un sentido de One Health. No hablaremos de Calvin Schwabe, que seguramente es la persona que le dio este nombre, este anglicismo, al concepto de la salud global. Él, desde sus estudios de medicina tropical en el Líbano, empezó a configurar estas relaciones entre salud humana, salud animal, salud ambiental. No vamos ahora a discutir de esto, que lo tenemos todos bien asumido y que va a generar muchísimos cambios en los próximos años, algunos muy importantes desde el punto de vista económico. Voy a ir señalando más palabras. Esta está también dedicada al centro donde estamos. La agnotología es un vocablo que no se utiliza muy a menudo, pero que nos condiciona muchísimas de nuestras actividades. Estamos en la Facultad de Ciencias de la Información, pero si miran en los libros que hay en la vitrina de la biblioteca, de la librería, verán que aparecen bastantes sobre la desinformación. Pues bien, hay ciencias de la información y ciencias de la desinformación. Nosotros hemos de saber discriminar las informaciones de las desinformaciones. No les digo nada de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes cuando tienen que discriminar entre lo que dice un youtuber muy famoso y lo que dice un científico que ha publicado un paper en un journal muy reconocido, ¿vale? Pues empecemos a ver algunos casos de agnotología, de comportamientos que relacionan la salud global con la economía. Mientras iba preparando la conferencia, desde que me la encargaron, y agradezco mucho el encargo para poder compartir con ustedes, y después en el entreacto pues hablamos de lo que sea necesario, fueron apareciendo noticias que iban alimentando posibles vías de desarrollo de la conferencia. A principios de año, a final de enero, en Le Monde, un periódico de reconocido prestigio, y por tanto ahí agnotología no hay, surge una noticia sobre un problema con las aguas minerales de Nestlé y también del grupo de aguas de Vichy en Francia, ¿vale? Pues bien, ¿qué ocurre ahí? Bueno, de golpe aparece una ONG que se ve que es muy numerosa, por la foto hay muchos miembros, que es Foodwatch, que empieza a sacar noticias sobre las relaciones que había habido anteriormente entre Nestlé, el grupo Vichy y el gobierno francés respecto a la calificación de las aguas minerales. Realmente es una noticia positiva. Nestlé y Vichy detectaron
en sus análisis y cada vez tenemos más capacidad analítica y más capacidad de detectar elementos nocivos en los productos que consumimos, empezaron a detectar algunos elementos que debían ser filtrados para que el agua fuese más segura. Si ese filtrado hacía caer la denominación de agua mineral, es algo que debíamos discutir. Pues bien, si hay un tema multidisciplinar, un tema que en la academia nos permite hablar a todos, desde todos los ángulos del conocimiento, es el agua. Y ayer ya se explicó por el profesor Valladares que los ríos tienen problemas de contaminación, etcétera, etcétera. Bien, este caso de las aguas minerales en Francia lo vamos a tener en todo el planeta. Y voy a poner un caso económico muy real y muy próximo. Hay las aguas de Vichy en Francia, pero en Caldas de Malavella, una población a 70 kilómetros de Barcelona, hay un manantial de agua con gas, que es Vichy catalán. Y supongo que todos pueden haber consumido botellines de agua de Vichy catalán. Pues hace unos 20 años Vichy catalán intentó exportar sus aguas a Estados Unidos y sí, lo consiguió. Pero para entrar en Estados Unidos le pidieron un certificado de antigüedad del agua. Oiga, el agua de Vichy catalán sale del manantial, se envasa al momento. Dice, no, ¿cuántos años tiene el agua? Bueno, pues se fueron a la Facultad de Geología de la universidad y les pidieron un certificado de antigüedad del agua. Y dijeron, hombre, mira, ya que nos vais a hacer un certificado sobre el agua con gas, el agua de Vichy catalán, hacernos un certificado también de esta otra marca, ¿no?, que es Fondor, que sale de un manantial que está a unos 30 kilómetros del otro, pero ya en un macizo montañoso, que es el del Montseny, es un tipo de agua sin gas de otro tipo. Y nos hacéis el certificado de los dos y trataremos de exportar estas dos aguas a Estados Unidos. Bien, pues si ahora fuesen nativos digitales, todos estarían mirando cuántos años tiene el agua mineral de Vichy catalán, ¿no? Más o menos, ¿cuántos se imaginan que puede tener? Ahora podríamos repartir un premio desde la organización a quien la acierte. 7.000 años, ¿vale? El agua de Vichy catalán son 7.000 años. Y el agua de Fondor, que viene del Montseny, 120. ¿Vale? Es decir, cada vez que nos bebemos un agua con gas, nos estamos bebiendo la lluvia prácticamente de los Cromañón, ¿vale? Y cuando nos bebemos un agua sin gas, nos estamos bebiendo un agua que tiene 120 años. Aguas minerales las dos, pero con características muy distintas. ¿Qué ocurre? Hace 120 años en el Montseny no había contaminación hídrica y tampoco había gran contaminación atmosférica. En Francia la cosa es ya distinta. Los procesos industriales son anteriores. Y cuando empieza a llover en los años 1920, el agua dentro de 20 años será la de la lluvia con contaminación atmosférica. Y nuestros hijos y nuestros nietos beberán el agua de la contaminación atmosférica por CO2 de los gases de efectos invernaderos que tenemos desde 1970, de una manera controlada. Por tanto, va a ser necesario filtrados de todas estas aguas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de salud medioambiental, hombre, pues sí, pensamos en los vegetales. No. Si no controlamos el suelo, los procesos de filtrado natural mineral se van a colapsar y vamos a tener que introducir procesos de filtrado artificial, aunque la denominación sea agua mineral. Esto es un impacto económico tremendo y vamos a ver cómo las administraciones lo gestionan y cómo las empresas pueden hacer frente a esto. Siguiendo las noticias, en el Washington Post hace un mes menos un día apareció la noticia de la fiebre del dengue en Brasil. Bueno, uno más o menos conoce de enfermedades tropicales, si tiene algún pariente que ha tenido dengue, si tiene relaciones con el Caribe, con América Central, etc. Bueno, la enfermedad puede ser mortal, hay 4 variantes que son todas distintas. Bueno, es una alarma mundial, seguramente. En estos momentos no se comunica muchísimo, pero en los aeropuertos de Brasil hay controles, hay filtros, hay problemas para salir si no presentas determinadas vías de salud, etc. ¿Vale?
El punto final del artículo del Washington Post era este. Es una enfermedad de las ciudades. Cuando nosotros nos preocupamos por el One Health, sabemos que hay efectos medioambientales, pero donde tenemos el problema grave es en las ciudades. Este es un proceso histórico, ¿eh? Desde la antigüedad, nosotros hemos ido creando ciudades y cada vez hemos poblado más los entornos urbanos de las ciudades. Bien, pues en la época de los romanos no existía Madrid, pero ya había un acueducto para llevar agua hacia Numancia. Y no existía la Barcelona de hoy, pero ya había un acueducto para llevar agua a Tarragona. Y tenemos estas grandes joyas arquitectónicas que enseñamos y que realmente nos llenan de orgullo porque hay muy pocas zonas del planeta que puedan enseñar construcciones de este tipo pensadas ya desde un punto de vista de salud pública. Llevaban agua hacia una población que la necesitaba para poder realizar sus actividades. En Madrid se tuvo que construir un canal con toda una serie de acueductos porque las fuentes que alimentaban Madrid ya eran insuficientes para dar recursos hídricos a toda la población. Pues desde el río Lozoya se fueron generando toda una serie de obras para alimentar Madrid de recursos hídricos. Bien, todo esto lo hemos ido haciendo muy bien, ¿no? Y somos capaces de generar poblaciones con una salud pública importante. Pero si llevamos agua, debemos saber desaguar. Entonces, una parte de mi conferencia será un poco escatológica. Esto no es porque en Cataluña tengamos esa figura del caganer, de la que hemos hecho una multinacional, y hoy si miran caganer.com vende por todo el planeta. No, no es por eso, es porque realmente cuando hablamos de una salud global hemos de empezar a hablar de cosas de las que no se han querido visualizar las consecuencias. Si no hubiese sido por José Alonso de Arce, Madrid no sería la gran ciudad que es, y él creó un plan de alcantarillado. En España teníamos la suerte de que los árabes estuvieron 800 años por aquí y crearon el concepto de alcantarilla, que viene del árabe, y el concepto de cloaca, que también lo tenemos. Los veterinarios saben muy bien lo que es una cloaca en un animal, pues más o menos los humanos hemos hecho lo mismo en los sistemas de residuos de las ciudades, ¿vale? El caso de Barcelona. Barcelona recibía agua desde el río Besós, desde la época de los romanos, después en la Edad Media, muchísimo más. Hubo un momento que esa zona más oscura, que eran las murallas de Barcelona, se tuvieron que derruir para ensanchar la ciudad y se hizo el ensanche, lo que se llama el Plan Cerdá. Pues esta área de ciudad nueva se pudo construir porque los colaboradores de Ildefonso Cerdá estuvieron estudiando cómo traer el agua del río Llobregat, que está en el otro lado de Barcelona. El Besós está en un lado, en el Llobregat está en el otro. Y estudiaron los pozos que tenían que hacer para poder alimentar de agua toda esta ciudad. Y buscaron pozos porque el agua del Llobregat ya tenía usos en las poblaciones anteriores a la llegada a la zona de Barcelona y, por tanto, la calidad del agua no era la óptima. Con el filtrado natural a través del subsuelo se podía bombear agua hacia Barcelona. Y bombear agua significaba que ya existían máquinas de vapor para poder hacer esto. Muy bien. El Plan Cerdá, todo eso, tampoco hubiese sido posible sin otro plan del que se habla muy poco, que es el Plan García Faria de alcantarillado de Barcelona. Bueno, pues el alcantarillado de Barcelona es bastante más fácil que el de Madrid porque hay una serie de pendientes que llevan el agua directamente al mar. En Madrid, desaguar es algo más complicado. Muy bien. Les pongo ahora una foto que seguramente todos tienen en la mente, pero que cuesta identificar. Esto es una imagen de la película El tercer hombre, una obra maestra de Orson Welles, y lo explico porque esto es uno de los casos de marketing más geniales que ha habido nunca. Se trata de Viena, en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, una ciudad que no tenía nada para enseñar, excepto el cementerio y las cloacas, el alcantarillado. Y
los americanos dijeron, vamos a hacer una película sobre esto. Y la película más famosa, el thriller más famoso que existe, es un intento de vender la visita turística a la ciudad de Viena. Y en Viena durante unos años te dejaban visitar pues, todo este entorno donde se rodó la película y hicieron pues una venta de la ciudad cuando no tenían prácticamente nada que mostrar al turismo. Esto lo explico porque después otras ciudades como Barcelona también se han puesto a enseñar el alcantarillado, pero no tiene el glamour que tiene el de Viena porque no se hizo una obra de arte como la de la película de Orson Welles. Y ahora, ya que estamos en una sociedad cada vez más visual, una imagen de una ciudad de Norteamérica, de Estados Unidos, hacia 1900. Una ciudad normal, una calle muy ancha, había electricidad ya en 1900, curioso, ¿no? Vale, es una ciudad interesante. Estos son las Ramblas de Barcelona y ven que en un lado hay todo de carros con caballos, mulas, hay un tranvía al final y un niño aquí en medio de las vías del tranvía, ¿vale? Ven, dices, una foto de 1900 también. Y ahora, ¿por qué Jordi Martí les pone fotos de calles de 1900? Esta es de un poco antes, de 1893 en Nueva York. La foto no es de muchísima calidad, pero la he puesto, bueno, para que se vea, el pavimento de la calle no es bueno, pero ya se fijan que en esta calle hay cosas redondas, por ahí. Y si tiro para atrás, ahora verán que en la calle hay cosas redondas. Y si tiro para atrás, verán que en esta calle tan ancha hay unas manchas en medio de la calle que son sospechosas. ¿Vale? Pues bien, en 1898 se hizo el Congreso Mundial más importante sobre urbanismo en Nueva York. ¿Vale? Fue el congreso más malo de la historia. No es como este congreso, que está muy bien organizado. El de 1898, no consiguió ningún consenso entre los asistentes. Hubo unas peleas prácticamente a muerte. Y se fueron todos los ponentes a su casa sin ningún tipo de acuerdo. ¿De qué iba el congreso? De las boñigas de los caballos. ¿Vale? Nueva York ya tenía un problema de dimensiones colosales sobre qué hacer con las heces de los equinos que había por la ciudad, ¿vale? Y no se pusieron de acuerdo los urbanistas del momento en qué hacer. Había una posición que defendía, bueno, pues si hay más caballos y más heces, ponemos más recogedores, más limpiadores y no hay problema. Y otros decían, no, pero si ponemos más limpiadores y más recogedores, necesitaremos más carros con más caballos para llenarlos de las heces que vamos recogiendo adicionalmente. Y entramos en un problema de crecimiento geométrico, de crecimiento exponencial, que no supo resolverse. Realmente la solución apareció, como se ve aquí, en Barcelona. Aparecieron los tranvías eléctricos, porque primero había tranvías tirados por caballos, pero eso no solucionaba el problema. Los tranvías eléctricos fueron una gran solución a un problema urbanístico que llevó a peleas tremendas. Durante los años 60, de 1960, en el franquismo, hubo una campaña de desinformación tremenda para conseguir eliminar los tranvías de las grandes ciudades españolas, ¿vale? Las vías de los tranvías eran muy peligrosas porque reventaban las ruedas de los automóviles. Y Antonio Gaudí murió atropellado por un tranvía. Es terrible lo peligroso que eran los tranvías. Pues bien, esa campaña la organizó una empresa de la que todos hemos oído hablar, que se llama Pegaso, ¿no? Y todos los autobuses de las grandes ciudades eran Pegaso. Y de golpe el problema de las heces desapareció, pero generamos otros residuos que no tenían consistencia sensible para nosotros, que no necesitaban estos niños. Este niño que está aquí, ¿vale? Este niño podía ser el abuelo de cualquiera de nosotros, ¿vale? Los niños se dedicaban, cuando salían de sus deberes más o menos escolares o familiares, a recoger estas heces
y a venderlas, porque esto cotizaba, y los agricultores querían el estiércol de los caballos más que el estiércol de otros animales. Por tanto, lo de la economía circular en 1900 funcionaba muy bien, y los de Ecoembes deberían volverse a repensar el tema de los residuos, porque en la Puerta del Sol hay una lona publicitaria de Ecoembes diciendo un mundo sin residuos. No. De residuos vamos a tener. Lo que hemos es de gestionar correctamente esos residuos. Y el castellano es suficientemente potente para diferenciar desecho de desperdicio. ¿Vale? Y permítanme una anécdota para que nos quede claro. Hace 30 años estaba en el autobús, agarrado yo del pasamanos del autobús, y había unas madres con sus hijos que iban a la escuela y estaban comentando la entrevista que por televisión había ofrecido por la noche anterior Nacho Duato, el gran bailarín, una persona con unas capacidades físicas y artísticas enormes y con una gran valentía, porque en ese momento reconoció su homosexualidad por televisión, ¿no? Y una de las madres le dijo a la otra: ¡qué desperdicio de hombre! ¿Vale? Una cosa es un desperdicio y otra es un desecho. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, es mejor ser un desperdicio que un desecho. Esto en castellano se ve muy claramente. En inglés, no. Y entonces todo es residuos en inglés y no va por ahí. Todo lo que voy a explicar de impacto económico tiene un gran desarrollo si somos capaces de entender lo que son los desechos y lo que son los desperdicios y cómo eso ha de organizarse, ¿vale? Pues bien, la conferencia fue un desastre y nosotros hemos de introducir un concepto que para ustedes será muy conocido, que es el de la entropía. Bueno, pues con las leyes de la termodinámica todo el mundo ha estudiado lo que es la entropía, pero si hablan con un economista, esto de la entropía es ciencia ficción, ¿vale? Busquen a un economista y díganle: ¿en algún manual aparece la palabra entropía? No. Y es que los economistas que hablaron de la entropía quedaron separados por otra gran campaña de agnotología, que es lo que se ha denominado la economía neoliberal, ¿vale? Todos los que tengan un MBA o un máster desde hace 50 años pueden volver a la escuela de negocios y pedir que les devuelvan el importe porque no les explicaron nada de entropía, ¿vale? Cuando un economista, un sociólogo, oye algo sobre el caos, tiembla. Entonces, no, nosotros hacemos ciencia para el orden. Bueno, pues resulta que cada vez que hacemos un paso para gestionar esos residuos, generamos entropía. La transmisión de calor hacia un determinado fenómeno no es siempre reversible en la misma proporción. Y esa pérdida de energía que vamos generando en cada paso de reciclado que generamos, eso hay que tenerlo en cuenta. Y esto la economía no lo tiene en cuenta aún hoy. De ahí sale el concepto de bioeconomía, muy importante. Un concepto que necesita incorporar en el desarrollo económico la palabra y los fenómenos entrópicos. Es muy importante lo que hace Ecoembes, es muy importante todo lo que hace la Asociación de Bioempresas, ¿vale? Pero ponerle bio a cualquier actividad no quiere decir que eso sea One Health, ¿vale? Hay que ser un poco más rigurosos. Esto que hay aquí son páginas web extraídas, frases que hay en las páginas web, y todas estas empresas son muy necesarias y las hemos de apoyar, pero hay que hacer pasos más avanzados en los próximos años que esto. Hablar de biomasa, bioproductos, biocombustibles, bioestimulantes, vale, le ponemos bio delante a cualquier cosa y eso no es bioeconomía. ¿Vale? Eso es intentar vender mejor una serie de productos. Y ya está bien, porque indica que hay una sensibilidad. Pero vamos a mejorar esto de alguna manera.
Los residuos sólidos de las ciudades también sabemos cómo los hemos ido tratando. Pues había una recogida puerta a puerta, que después se ha cambiado por los contenedores, ahora volvemos a recoger puerta a puerta, ¿no? Y los basureros nos pedían por Navidad que colaborásemos con ellos, ¿no? Comprándoles estas felicitaciones, ¿vale? Donde pues, se veían las estampas propias de los cestos con los que los basureros iban recogiendo los residuos que iban generando las familias, las empresas, etc. Todo esto nos lleva a hablar de antropocentrismo. La ciencia que hemos desarrollado en los últimos 200 años es una ciencia donde el ser humano está en el centro de todo. Cuando hablamos de One Health empezamos a abrir un poco el foco y a tener en cuenta que además del ser humano hay otros seres, que serían las otras especies animales, hay unos seres que son los vegetales y hay todos los recursos minerales. Y eso hemos de tratarlo correctamente, ¿vale? Esta apertura de foco hace referencia a esto que veíamos aquí. ¿Dónde van las basuras de nuestras ciudades? Hay residuos. Pues bien, los hemos escondido, ¿vale? Al principio, tanto Madrid como Barcelona, cuando estos basureros llevaban sus residuos a unas zonas específicas para depositarlos, los encargados de esas zonas no dejaban entrar a ningún humano y soltaban una piara de cerdos. Cuando los cerdos habían hecho su trabajo, entonces dejaban entrar a los humanos, personas muy humildes, muy pobres, que de esos residuos que habían limpiado, entre comillas, limpiado los cerdos, podían sacar alguna cosa, metales, lo que fuese, ¿vale? Este proceso se acabó cuando se comprobó que esos cerdos tenían unos patógenos y podían generar problemas en la salud humana. Pues bien, cuando ya no hubo este proceso de recuperación más o menos natural de los residuos sólidos que salían de las ciudades, nos hemos dedicado a quemarlos o a enterrarlos. Y cuando enterramos los residuos también hemos de poner unas chimeneas para que las fermentaciones que hay en el interior de esos silos empiecen a expulsar los gases que han generado y no se produzcan explosiones. Trabajos sobre la contaminación por dioxinas en las poblaciones cercanas a los vertederos, ¿cuántos conocen? ¿Vale? Es otro caso de agnotología evidente, ¿vale? Y nosotros podríamos descubrir correlaciones entre cáncer y vertederos de niveles elevados, cosas que no se han dicho. Pues bien, nosotros cuando queremos hablar del impacto del One Health en la economía hemos de reivindicar que las empresas, los poderes públicos empiecen a invertir claramente en lo que hemos estado escondiendo, lo que está en las alcantarillas, lo que está en las cloacas, lo que está en los vertederos, y cambiar esa filosofía de que somos una ciudad burguesa, que mostramos solo al turismo lo que se puede enseñar y escondemos lo que nos parece feo. Eso hay que cambiarlo, ¿vale? ¿Cómo se puede cambiar? Este es un caso de 2017. En Nueva Zelanda, en nuestras antípodas, reconocieron personalidad jurídica, como si fuese una persona, a un río. No lo hicieron porque el río tuviese un agua muy pura, sino porque este río tiene unas implicaciones religiosas para las poblaciones originarias de Nueva Zelanda, los maoríes, las poblaciones polinésicas que llegaron a esas islas. Pues bien, hoy el río puede pleitear, el río puede poner demandas contra quien atente contra la salud del río. Esto es One Health. Y en España hemos ido muy rápido, hemos sido los segundos en hacer algo similar, de lo que hay muy poca información y de lo que se explica muy poco. Yo no he visto al presidente de la Comunidad de Murcia alegrarse por esto, pero que la laguna del Mar Menor tenga personalidad jurídica, esto es el primer caso en Europa, el segundo caso en el mundo, que a un accidente geográfico le damos personalidad jurídica.
somos personas físicas, tenemos empresas que son personas jurídicas, ahora empezamos a darle personalidad jurídica a accidentes geográficos, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que el concepto de parques nacionales ya lo hemos superado. Ya vemos que con los parques nacionales no hemos conseguido lo que deberíamos haber conseguido. Y ahora nombramos a una serie de representantes humanos para que se hagan cargo de esto y tendrán responsabilidades. Si la laguna del Mar Menor va mal, los administradores de esa laguna tienen responsabilidades. Y por tanto, que te nombren miembro de eso es un orgullo, pero también es una gran responsabilidad. Implica que va a haber demandas y va a haber complicaciones contra los que emitan contaminantes en los riegos, en todas las aguas que van fluyendo desde la huerta murciana hacia la laguna del Mar Menor, ¿vale? Este es el tipo de cambio que va a generar un One Health como el que estamos explicando aquí y que va a representar cambios económicos desde el punto de vista público y también desde el punto de vista privado, ¿vale? Esto que presento en este triángulo es un modelo que ha hecho una consultora que utiliza una escala de rating ESG, E de Environment, S de Social, G de Governance, que desarrollamos en la Universidad de Barcelona desde hace ya 14 años, ¿vale? Las empresas hasta este momento se han dedicado a hacer esto que hay aquí, balances económicos, cuentas financieras. Esto es lo que han publicado las empresas hasta el momento. Pero llevamos ya 6, 7 años donde las grandes empresas ya publican muchísima información. Y desde 2018, 19 realmente, porque la ley se publicó el Día de los Inocentes de 2018, las empresas españolas grandes han de presentar un estado de información no financiera. Un estado de información no financiera, ¿qué significa? Que han de explicar el balance social, cómo se relacionan con los trabajadores, cómo se relacionan con los proveedores, cómo se relacionan con los clientes, con los usuarios, con los prescriptores, etc. Este balance social es una innovación respecto a lo que lleva 700 años de antigüedad, que es el balance económico, ¿vale? El balance económico se desarrolla en la forma igual que tenemos ahora en el Mediterráneo en 1300, 1400, ¿vale? Entonces, hoy ese balance económico lo vamos complementando con un balance social. Y además hemos de utilizar un balance ecológico. Este balance ecológico es el que debe organizarse desde este punto de vista One Health. One Health afecta también al balance social y como que afecta al balance social, afectará también al balance económico, ¿vale? De lo que estamos hablando es de que hasta hace 6 años, esto que aquí he puesto el valor añadido, todos pagamos el IVA, todos pagamos un impuesto sobre el valor añadido y todos cada día oímos hablar de un concepto rarísimo que se han inventado los economistas, que es el Producto Interior Bruto. ¿Qué es esto del Producto Interior Bruto? Bueno, pues en otra sesión lo explicaré con más detalle, pero el Producto Interior Bruto es la suma de todo el valor añadido que han generado todas las empresas del país. Y esto no es nada más que la riqueza que va generando una empresa. Pagamos el 21% sobre la riqueza que cada empresa va generando, ¿vale? Pues bien, si sumamos todo el valor añadido del país, lo que se ha hecho hasta ahora, hasta este momento, es repartir la riqueza entre los que han financiado la compañía, los socios, los bancos, y otra parte de la riqueza se la han llevado los trabajadores. Y los macroeconomistas solo hablan de rentas del trabajo y rentas del capital. De lo que estamos hablando ahora son de las rentas de la tierra. Todo el mundo entiende que los factores que generan riqueza son tierra, trabajo y capital. Pues bien, se han repartido rentas del trabajo, se han repartido rentas del capital, pero las rentas de la tierra no se han repartido nunca. Pero nunca es
Nunca. Y a partir de ahora lo que se está exigiendo a todas las compañías y a todos los estados es que tengan en cuenta que esa riqueza debe servir para sostener la vida de la especie humana, de las especies animales, de las especies vegetales en el futuro. Por tanto, esto no va de pagar impuestos para contaminar, es decir, si contaminas, pagas. Bueno, esta es una norma de un simplismo que insulta la inteligencia, pero bueno, mejor tenerla que no tenerla. De lo que se trata es de saber repartir el Producto Interior Bruto. Cuando los grandes economistas publican sus artículos, salen por la prensa, hablan siempre de generar riqueza. Cuanta más riqueza, mejor. Bien, esto es un planteamiento, pero si generamos riqueza y no discutimos cómo la repartimos, no solucionamos el problema. Cuando hablamos de One Health, estamos introduciendo cuestiones sobre el reparto de la riqueza. Ha de haber riqueza social, ha de haber riqueza financiera, pero ha de haber una riqueza para conservar todos los recursos que nos darán garantías de supervivencia en el futuro. ¿Vale? Y ya, para ir terminando, el caso Nestlé. Antes hemos hablado de Nestlé, que tenía problemas con las aguas minerales. Bueno, pues yo he sacado ahora el logo de Nestlé para ver si el año que viene también nos sponsoriza, ¿no? Y conseguimos que, aparte de empresas farmacéuticas y del entorno, una empresa de alimentación entienda que esto de One Health le afecta. Pues bien, Nestlé es una empresa que se dedica a la alimentación humana. Esto es lo que conocemos, ¿no? Bueno, pues la población humana ha ido creciendo y la previsión es que este límite del crecimiento se frene. Genial, esto es una gran noticia, ¿vale? ¿Por qué es una gran noticia? Bueno, porque nosotros hemos ido generando una producción cada vez mayor de bienes, de servicios, y somos capaces de calzar, de vestir, de alimentar a poblaciones enormes. Y somos capaces de asumir aún alimentación correcta, vestidos correctos, utensilios correctos, educación, incluso servicios sanitarios correctos para poblaciones mayores. Pero de lo que no somos capaces porque no se ha hecho nada al respecto desde hace muchos años, es en gestionar los residuos de estas poblaciones, ¿vale? No sabemos gestionar los residuos de 8.000 millones de habitantes humanos. No sabemos gestionar unos residuos de 9.000 o 10.000 millones de habitantes. Y si además los concentramos en ciudades, nosotros podemos conseguir que Madrid tenga 15 millones de habitantes sin demasiados problemas, ¿no? En este país sabemos crear ciudades rápidamente y con una calidad más que aceptable. Pero tratar los residuos de 15 millones de habitantes en una meseta, lejos de ríos y mares suficientes, esto es complicadísimo, para no decir imposible con las tecnologías actuales. Entonces, Nestlé esto lo sabe, conoce esta evolución y se ha de ganar la vida con este gráfico. Pues muy bien. Nestlé ha comprado empresas en distintos continentes, especialmente en Estados Unidos, y aquí voy a poner las marcas más conocidas que hay, y algunas en Estados Unidos tienen mucho impacto y aquí en Europa menos, pero sabemos que Nestlé tiene una división de productos para recién nacidos, que Nestlé tiene una división de aguas, lo hemos comentado, una división de cereales, ¿vale? Otra división de chocolates, caja roja de Nestlé. El año que viene nos han de traer cajas rojas, ya haremos pressing para esto, ¿vale? Pasteles y what else? Nespresso, Nescafé, todos los productos derivados del café. Todo esto es importantísimo para Nestlé y todos hemos consumido alguno de estos productos seguro, ¿vale? Hay otras especialidades culinarias, ¿no?, que seguramente tienen menos impacto, pero los caldos Maggi, etcétera, nuestros abuelos han vivido de esto cuando no tenían más que agua hervida con la que alimentarse. Y después los productos lácteos, la lechera, etcétera, las bebidas, Nestea, Nesquik, todos los productos que ya sabemos, y otros productos de servicio alimentario, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más tiene Nestlé?
es largo lo que vende Nestlé, vende mucho, pero vende de muchos tipos de familias. Pues productos para el cuidado de la salud. Pues bien, todo esto que entenderíamos que es para farmacias, seguramente, pues Nestlé también lo suministra. Y los helados, pues nosotros conocíamos la marca Cami, que ya ha desaparecido, pero tenemos otras marcas, Häagen-Dazs, etcétera, controladas por Nestlé. Todo esto vende muchísimo y consigue que Nestlé sea una empresa que tenga una cotización fantástica y reconocida mundialmente, y Nestlé trabaja muchísimo por ese balance social. Esto hay que explicarlo. En toda América, en toda Asia, Nestlé, en África también, hace trabajos para mejorar su balance social. Pero esto es lo menos conocido de Nestlé. ¿Vale? Nestlé compró primero una marca, una industria alimentaria en Estados Unidos que era Carnation, y con eso pues el tomate frito y todo esto fue de Carnation, y después compró Purina. No quiso la división de alimentación de granjas, digamos la división industrial de Purina, se quedó solo la división de animales de compañía. Pues bien, impacto económico del One Health. Esta es la división que vende más de Nestlé. En estos momentos, Nestlé gana más dinero por esto que por las otras divisiones. Gana mucho dinero en el cacao, con el café, con todo, pero esta, en estos momentos, ha superado a las otras. Y quien manda en Nestlé es un señor que venía de esta división, de Purina. ¿Y esto por qué? Hombre, porque los de marketing de Nestlé son muy buenos, tienen muchos años de experiencia, y cuando vieron la pirámide, bueno, la evolución del gráfico de población que iba frenando, dijeron, oh, nuestro negocio continuará, pero ya no crecerá a los niveles que esperábamos. ¿Qué es lo que está creciendo? Pues bueno, se fijaron en este gráfico, que son animales de compañía, gatos. Pues hombre, sabemos que con la pandemia del COVID hubo un aumento en la población de gatos en las casas, pero hubo también una gran demanda de perros, y eso también lo sabemos. Bien, en estos momentos, fíjense que aquí hay 9 millones de perros censados, 5 o 6 millones de gatos censados. Por tanto, en una población de 50 millones de habitantes, o 40 y pico millones de habitantes, nosotros tenemos unos 14 millones de mascotas. ¿Vale? Esto es One Health. Los humanos necesitamos las mascotas. Por salud mental, por otro tipo de salud, lo que sea, pero los necesitamos. He ido hablando de las heces de los caballos, de todo esto. Miren, los veterinarios el marketing no lo han hecho nunca bien. Esto es un diagnóstico fácil, facilísimo. ¿Vale? Cuando les decía que somos capaces de alimentar poblaciones humanas enormes, es porque hablamos de una primera revolución industrial, que es la de la máquina de vapor. Y después de una segunda revolución industrial, que es la de la electricidad y la combustión de productos derivados del petróleo, de los automóviles, que es lo que hemos comentado. ¿Vale? Muy bien. Estas dos revoluciones industriales han generado unas capacidades de producción enormes. Pero la historia de la humanidad, desde Egipto, ha evolucionado con los caballos. Y de esto no habla nadie. ¿Vale? Sin los veterinarios y sin la ciencia de cuidado de los equinos, no digamos ya del vacuno, del caprino, del ovino, para alimentarnos, pero en nuestro entorno alimentarse de carne de caballo no es lo más habitual. Y si ahora les pido, recuerden una cultura que sacrifique caballos. Difícil. Hay quien sacrifica bueyes, quien sacrifica toros, quien sacrifica gallos, quien sacrifica... Pero sacrificar caballos, equinos, rarísimo. En Alejandría, en el año 300 a.C., un emperador romano se enteró de que en Alejandría hacían chistes sobre él y para castigar a los alejandrinos les mató todos sus caballos. ¿Vale? Eso fue un castigo tremendo. Egipto
Lo hemos visto en la construcción de las pirámides en las películas de Hollywood y decimos, qué bestias, ¿no? Estaban arrastrando las piedras sobre unos rodillos, no conocían la rueda. No. Los egipcios, hace 4.000, 5.000 años, no conocían los caballos. ¿Vale? La rueda ya la descubrieron, pero los caballos no los tenían. El delito ecológico más grande que se ha perpetrado en la historia de la humanidad es cuando los navegantes españoles desembarcaron caballos en América. Y América no se hubiese desarrollado sin los equinos. Por tanto, esta relación de los humanos con los animales va mucho más allá de entender que son piezas de alimentación o piezas que vamos a utilizar. Necesitamos convivir con ellos. Y la cultura de respeto a los caballos es enorme en todo el planeta. No es semejante a ningún otro tipo de especie animal, ¿vale? Por tanto, cuando nosotros ahora hemos de explicar qué va a suceder sobre una nueva salud, una salud que ha de ser global, hemos de entender estas interacciones en ambos sentidos entre los humanos y los animales. Y los animales y los humanos nos relacionamos con los vegetales. Y todos necesitamos agua. Y esta agua, si no está en condiciones, es porque nuestros suelos no están en condiciones. Esto obliga a que Nestlé nos diga, con el consumo de nuestros productos saldrán unos residuos. Y hemos de estar preparados para tratar estos residuos de esta manera. Y esto nos va a pasar con todo. Ayer hablábamos de la resistencia microbiana. Oigan, ustedes desarrollen todos los antibióticos que descubran. Después hemos de pensar cómo los vamos a prescribir, que es otro tema. ¿Vale? Esto es otro tema, pero que hemos de desarrollar antibióticos todos. Nos hemos olvidado de que nuestros médicos en España, antes de los antibióticos, curaban muchas enfermedades con sulfamidas. Y hoy si vamos a una oficina de farmacia, las sulfamidas y los antibióticos están en el mismo nivel y son fórmulas completamente distintas. Pues bien, nuestro proceso, lo que estamos haciendo aquí, este congreso que abre las puertas a que haya novedades en el futuro, es intentar explicar que la gestión de los residuos la han de hacer las propias empresas que generan los alimentos, los productos de vestir, los productos de calzado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo se ha de responsabilizar no solo de la producción, sino del tratamiento de los residuos de su producción. Y eso es entrar en bioeconomía y eso es entrar en economía circular, que ya desarrollaremos en otros congresos porque da para muchísimo más que los minutos que tenemos, que ya ahora concluyo. En Cataluña vamos a hacer elecciones el día 12 de mayo y hacemos elecciones por una cosa rarísima, que es un casino que se tenía que construir en la costa de Salou, ¿vale? Cuando uno ha de hacer una construcción de este estilo, se pide un informe medioambiental, además de los informes urbanísticos, técnicos, etc. Bien, un informe medioambiental es algo superado. Nosotros, desde este congreso, hemos de exigir que las administraciones exijan informes One Health. No nos sirve que nos digan que el paisaje se altera, que si hemos cortado tantos árboles y hemos de repoblar tantos árboles. No, esto no es lo que necesitamos para decidir si un casino se ha de construir o no. Hemos de ver el impacto en ludopatías que tendrá el casino, el impacto en puestos de trabajo que tendrá el casino, el impacto en la salud de los humanos, en la salud de los animales. Esto es lo que hemos de cuantificar y podemos hacerlo. Y tenemos los conocimientos para hacerlo. Por tanto, las administraciones nos necesitan con estos nuevos conocimientos. Hemos visto figuras jurídicas innovadoras, como estas personas jurídicas que son los ríos o la laguna del Mar Menor, y hemos de pensar en grande, abrir el foco del antropocentrismo y empezar a discernir lo que es agnotología de lo que son ciencias de la información. Saludos. Muchas gracias, estoy a su disposición para lo que quieran.